Debemos empezar por entender claramente que la comunicación inalámbrica es poco fiable por naturaleza, debido al ruido electromagnético presente en el ambiente. Es mucho más difícil que la comunicación cableada. Incluso si transmitimos un solo bit, debemos codificarlo y empaquetarlo usando un protocolo que al menos nos permita lograr, primero, direccionamiento, segundo, sincronización y tercero, comprobación de errores para verificar si los datos se han corrompido o han llegado correctamente. No podemos mandar los bits pelados, entre comillas, porque en condiciones normales hay una alta probabilidad de corrupción de datos, debido al, como ya dijimos, al ruido electromagnético que hoy por hoy está presente casi en cualquier lugar. Es muy posible que si ocurre un error por interferencia, un 1 lógico llegue como un 0 o un 0 llegue como un 1 lógico. Este es uno de los motivos principales por los cuales debemos empaquetar la información y suministrar algún método para la comprobación de errores. En este tutorial vamos a usar dos tipos de transmisores y receptores. El primer tipo es el que ven ustedes en la lámina. Este par generalmente se vende por separado. El transmisor y el receptor hay que comprarlos aparte. Son transmisores y receptores de bajo costo que funcionan en las frecuencias de 315 MHz y hay otro modelo que funciona en 433 MHz. Usan la modulación ASK para la transmisión y el transmisor puede ser alimentado con un voltaje de hasta 12 voltios. A mayor voltaje de alimentación en el transmisor, entonces se logra una mayor potencia de transmisión y por lo mismo un mayor alcance. El segundo par de módulos que también pueden funcionar en este proyecto y con el código provisto son estos que ustedes ven en la lámina. Estos generalmente se los vende en un kit. Los dos transmisor y receptor vienen juntos. Son muy similares al primer par visto en la lámina anterior, aunque estos son de un costo mucho más bajo. Las características son similares y vienen también en 315 y 433 MHz. Y en este caso también el transmisor puede ser alimentado con un voltaje de hasta 12 voltios para mayor alcance. Fíjense, sin embargo, que una diferencia en el caso de los receptores es que acá el receptor es el módulo de mayor tamaño. En este caso, este receptor viene con 8 pines. Este par es un poco más costoso que el segundo, que este de acá de color amarillo. Y en este kit más económico, el receptor posee solamente 4 pines. Sin embargo, el funcionamiento es prácticamente igual. En el caso del primer ejemplo, de estos 8 pines que posee el receptor, hay varios pines que están repetidos. Así que prácticamente son la misma cosa. Fíjense que en el caso de estos módulos de bajo costo, muchas veces no tenemos el rótulo del pinout impreso en los módulos. Así que es importante que ustedes verifiquen bien el diagrama de pinout de sus módulos antes de realizar las conexiones, porque si ustedes conectan estos módulos al revés, se pueden dañar fácilmente. En el caso del transmisor, por ejemplo, fíjense que tenemos 4 pines de derecha a izquierda, VCC. Este es el pin de entrada de datos, luego tenemos tierra y acá tenemos el pin para la conexión de una antena.
En el caso del receptor, fíjense que también tenemos 4 pines, tenemos VCC 5 voltios, tenemos 2 pines de datos que son básicamente la misma señal y tenemos un pin de tierra. La antena, la conexión de la antena es opcional para distancias cortas. Los módulos funcionan bastante bien sin antenas. Sin embargo, para lograr el máximo alcance, ustedes pueden conectar o soldar antenas que básicamente ustedes pueden usar un alambre de entre 15 a 25 centímetros. Acá dice de 10 a 15 centímetros, pero ustedes pueden experimentar con diferentes longitudes. En el caso del primer par de módulos que vimos, el receptor tenía 8 pines, si ustedes recuerdan. Sin embargo, varios de esos pines están repetidos y básicamente ese receptor también cuenta con estas 3 señales básicas. Este es un circuito de prueba que ustedes pueden usar para comprobar que los módulos funcionan correctamente. Es un circuito muy simple, fíjense. Acá tengo el transmisor y estoy alimentando a la entrada de datos del transmisor una señal que viene de este oscilador con el chip 555. Es un oscilador de baja frecuencia. Ustedes pueden usar este potenciómetro para variar la frecuencia de la señal de salida. Entonces lo que hacemos con este circuito es transmitir una señal cuadrada de frecuencia de baja frecuencia, y fíjense que en el lado del receptor estamos conectando a la salida de datos un LED. Así que si transmitimos una señal de baja frecuencia, una oscilación, entonces esa oscilación deberíamos poder observar en el LED. Así que variando la frecuencia de la oscilación vamos a ver también que el parpadeo, la frecuencia de parpadeo del LED varía. Y esta es una forma muy simple y básica de comprobar y cerciorarnos de que la comunicación entre nuestros módulos está funcionando correctamente. Fíjense que en este caso estoy usando como ejemplo los módulos del primer par mostrado. Y como les decía, en el caso del receptor, comprueben ustedes que algunos pines son repetidos. Acá tenemos GND, acá tenemos 2 pines más de GND que son lo mismo. Acá tenemos 2 salidas de datos, ustedes pueden usar cualquiera de ellas. Y tenemos 2 VCCs, además del pin para la conexión de la antena. Así que este receptor es básicamente el mismo que el receptor que viene con 4 pines. Este es el diagrama de circuito para este ejemplo. Para el nodo transmisor vamos a usar un PIC16F628A. Y fíjense que la salida de transmisión serial en este PIC está siendo alimentada a la entrada de datos del módulo transmisor, y para el nodo receptor estamos usando un PIC16F876A, y en este caso tenemos la salida de datos del módulo receptor alimentada a la entrada de recepción serial del módulo UART en el microcontrolador. El circuito es muy simple. Acá tenemos un regulador de voltaje de 5 voltios para la alimentación de los nodos. Alternativamente, ustedes pueden alimentar el transmisor. Fíjense, en vez de conectar esta entrada VCC del transmisor también a 5 voltios, ustedes pueden usar un segundo voltaje de alimentación y conectar solamente a esta entrada del transmisor, digamos hasta 12 voltios, para mejorar la potencia de transmisión y por lo tanto también mejorar el alcance.
Esos 12 voltios solo deben conectar al transmisor. No conecten esos 12 voltios al receptor y por supuesto tampoco a los microcontroladores. Ustedes van a poder descargar estos diagramas y el código de este ejemplo desde nuestro sitio web. Si ustedes implementan este proyecto, les aconsejo realizar primeramente una prueba preliminar sin los módulos de radiofrecuencia. Armen el circuito, graben el código en los dos microcontroladores y primeramente eliminen los módulos transmisor y receptor y hagan una conexión cableada directa entre ambos microcontroladores para comprobar que la comunicación serial funciona correctamente sin la comunicación inalámbrica. Esto es muy recomendable. Si ustedes arman todo el circuito de una vez y algo no funciona, ustedes no van a saber dónde está la falla. Primeramente, eliminen el componente de radiofrecuencia y hagan una prueba con comunicación cableada. Posteriormente, si ustedes verifican que la comunicación cableada funciona perfectamente, entonces ustedes recién pueden insertar los módulos. Este es el diagrama para la prueba preliminar. Fíjense que hemos eliminado temporalmente los módulos y estamos conectando la salida de transmisión serial desde el nodo transmisor directamente a la entrada de recepción serial en el nodo receptor. ¿Sí? Ustedes conecten estos dos pines con un cable. Por supuesto, deben unir también las tierras de ambos circuitos para probar que el código grabado en los dos microcontroladores funciona correctamente. Una vez comprobado esto, entonces ustedes pueden armar el circuito final que incluye los módulos transmisor y receptor. Vamos a describir un poco cómo está diseñado y cómo funciona el sistema en este ejemplo. Estamos utilizando entonces, como ustedes ya vieron, el puerto UART para la interfaz con los módulos transmisor y receptor. Vamos a usar una librería serial para el envío de datos mediante el puerto UART. En el receptor, los bytes recibidos se almacenan en un buffer circular. Tenemos también una librería de buffer circular cuyo uso es muy simple. Ustedes cuando analicen el código se van a dar cuenta que el uso es muy fácil. Los datos entonces los vamos a transmitir en paquetes o tramas de un protocolo muy simple. Este ejemplo es desde ya meramente didáctico, pues el protocolo no es obviamente de un diseño profesional, pero puede usarse para aplicaciones sencillas. Sin embargo, el propósito principal de este tutorial es el de explicar por qué y cómo se puede implementar un protocolo de comunicación inalámbrica para lograr una comunicación más confiable. Para este ejemplo vamos a usar una sola entrada de sensor digital en el nodo transmisor y un solo actuador de salida digital en el receptor, los cuales los vamos a simular por simplicidad usando un switch y un LED. El ejemplo envía los 8 bits del puerto B, pero con mínimas modificaciones ustedes pueden enviar más puertos, pueden enviar todos los datos de todos los puertos que tengan disponibles en el microcontrolador transmisor o cualquier otro tipo de datos. Se pueden enviar incluso cadenas de caracteres si ustedes desean. Hagamos ahora entonces la demostración del funcionamiento del sistema. Fíjense que acá tengo armado ya el circuito para el transmisor en este breadboard del fondo y el circuito correspondiente al receptor en este breadboard de más adelante. Acá tengo el PIC16F628A para el transmisor. En este momento estoy usando acá el transmisor del kit de bajo costo
Pero tengo también armado acá, si ustedes pueden ver, este es el transmisor del primer kit, que cuesta un poco más caro. Este es un poco más confiable y más robusto que este de bajo costo. Sin embargo, ambos funcionan de la misma manera. Acá tengo el nodo receptor, el PIC16F876A. Acá tengo el receptor también del kit de bajo costo. Y tengo también armado, cableado acá, el receptor del kit que cuesta un poco más caro. Si cruzamos los kits, si uso el transmisor del kit A con el receptor del kit B, va a funcionar de la misma manera, porque como ya les dije, el diseño de ambos kits es básicamente el mismo. En el lado del transmisor tengo acá un switch. Fíjense, tengo este botón pulsador que lo vamos a utilizar para simular a un sensor digital. Y en el lado del receptor tengo dos LEDs. Este LED de color rojo es el LED que simula al actuador, que en este momento está activado. Y el LED de color verde es el LED de visualización de la actividad en la recepción. Y cada vez que el LED se prende, significa que ha recibido una trama completa sin errores. Y cada vez que el LED se apaga, significa que ha recibido también una trama. Entonces fíjense que con cada encendido y apagado del LED estamos recibiendo entonces tramas completas sin errores. En este caso estamos mandando las tramas cada 250 milisegundos desde el transmisor. Es así que la oscilación es más o menos pues cada 250 milisegundos que el LED se prende y se apaga. Entonces vamos a probar nuestro sensor digital. Acá tengo yo el pulsador cableado de tal forma que cuando no está presionado está mandando un 1 lógico, por eso el LED rojo acá está prendido. Y cuando presiono el pulsador, entonces manda un 0 lógico. ¿Sí? Entonces si presiono el pulsador, el LED debe apagarse. Entonces presionamos y el LED se apaga con el primer paquete que llega. Soltamos, se prende. Presionamos, se apaga. Soltamos, se prende. Y entonces nuestro sistema de transmisión inalámbrica está funcionando correctamente. Yo he probado también, obviamente, separando los dos circuitos. Ahora los tengo juntos porque tenemos que mostrarlos juntos funcionando en el video, pero si ustedes separan estos circuitos con su propia alimentación de voltaje, va a funcionar de igual manera. Acá entonces estamos realizando el envío de la información de forma inalámbrica. Los únicos cables que estamos compartiendo entre los dos circuitos por facilidad es la alimentación de voltaje, pero la comunicación la estamos realizando de forma inalámbrica. Probemos usar el otro par. Ahora estamos con el par de bajo costo y fíjense que en este momento voy a cambiar acá el cableado. Ahora estoy usando el transmisor de bajo costo y el receptor que cuesta un poco más. Y fíjense que igual la comunicación funciona. Incluso cruzando o combinando ambos kits. Ahora voy a cambiar el transmisor. Fíjense que voy a conectar ahora al transmisor que tiene un costo mayor y la comunicación funciona de igual manera, ¿sí? Con los módulos de bajo costo o con estos módulos que cuestan un poco más, el sistema funciona de igual manera. Probemos el botón pulsador. ¿Sí? Las tramas se están recibiendo sin error y la información es enviada también
correctamente. Vamos a explicar ahora cómo está implementado nuestro protocolo de comunicación. En este ejemplo, entonces, los datos se transmiten en tramas o paquetes de un protocolo muy simple, cuya estructura ustedes ven en el gráfico. Tenemos entonces para la formación de una trama los siguientes bytes. Tenemos primeramente un byte llamado de sincronía, que es el primer byte de la trama enviada. Tenemos a continuación un byte de inicio. Tenemos luego el byte de dirección del nodo receptor. Luego tenemos el byte de datos y por último tenemos un byte de checksum. A continuación vamos a explicar con más detalle en qué consisten cada uno de estos bytes o cada una de estas partes de la trama. Este ejemplo muestra la idea fundamental, obviamente muy simplificada, usada en casi todos los protocolos de comunicación, como por ejemplo TCP/IP, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, etc., en los cuales la transmisión de datos se las realiza siempre en tramas o paquetes que contienen no solamente los datos que a nosotros nos interesan, sino que contienen también los llamados metadatos o datos adicionales que no están directamente relacionados con nuestra aplicación de control o monitoreo, por ejemplo, pero que forman parte del protocolo y que están pensados para lograr justamente esa comunicación inalámbrica confiable que necesitamos. ¿En qué consiste entonces el primer byte llamado byte de sincronía? Este byte es básicamente usado para ajustar la sincronización y la ganancia en el receptor. Fíjense que acá tenemos el byte de sincronía y si cuando recibamos este byte en el nodo receptor va a ser el primer, típicamente sería el primer byte recibido que posiblemente se va a almacenar en la primera celda de memoria en el buffer, ¿sí? Entonces, en el índice 0 tenemos almacenado el byte de sincronía en el buffer de recepción. El valor de este byte de sincronía en este caso es AA en hexadecimal, que en binario sería, fíjense, 10101010. Típicamente se usa este valor para byte de sincronía debido a que nos describe una onda cuadrada, ¿sí? 10101010 es una onda cuadrada de forma bastante regular, muy apropiada para la sincronización. Por eso se la usa en este caso como byte de sincronía. Entonces, en el caso específico de los receptores que estamos usando para este tutorial, ante la ausencia de señal, estos receptores tienden a subir la ganancia de entrada en espera de captar alguna señal, por lo cual son muy susceptibles al ruido. Entonces, este byte de sincronía nos ayuda a ajustar esa ganancia de entrada para que el receptor pueda ajustar su ganancia y saber qué amplitud de señal corresponde a un 0 y qué amplitud de señal corresponde a un 1 lógico. El siguiente byte de la trama es el byte llamado delimitador de inicio, que en este caso sería el segundo byte almacenado en el buffer. Este delimitador de inicio es usado para indicar el comienzo de la trama y siempre se usa el mismo byte en cada trama, ¿sí? Es como un código numérico que nos indica que acá comienza, en realidad este es el verdadero comienzo de la trama, ¿sí? Los bytes de sincronía típicamente no forman parte de la trama, sino que la trama comienza con el delimitador de inicio. En este caso hemos elegido el número 7E, pero
posiblemente podíamos haber elegido también cualquier otro valor. Para este ejemplo, el valor elegido no es de mayor importancia. Luego tenemos el byte de dirección, que corresponde con la dirección del nodo receptor al cual va dirigida la trama. Entonces, cuando enviamos la trama, en este byte de dirección nosotros debemos insertar la dirección del nodo receptor. El receptor entonces compara la dirección contenida en la trama que acaba de recibir con la suya para saber si el paquete está dirigido a él. Si esta dirección contenida en la trama corresponde con su dirección, entonces sabe que la trama estaba dirigida a él. Si esta dirección no corresponde con la suya, entonces sabe que esa trama estaba dirigida a otro nodo y típicamente va a desechar la trama recibida porque no estaba dirigida a él, ¿sí? Esto permite comunicarse inequívocamente con varios nodos en una red en estrella. Por ejemplo, ustedes podrían tener un nodo transmisor y más de un nodo receptor con diferente dirección. Entonces, ustedes simplemente insertan acá la dirección del nodo al cual ustedes quieren enviar la trama y esa trama va a ser interpretada solo por ese nodo. Acá en nuestro byte de dirección estamos usando el 11 en hexadecimal, pero ustedes también pueden usar cualquier dirección entre 00 y FF. Luego tenemos el byte de datos, que viene después del byte de dirección. Y este byte de datos contiene la información que sí es pertinente a nuestra aplicación. Por ejemplo, en este byte de datos estaremos enviando datos de censado o de control para nuestra aplicación. Ahora, en este ejemplo solo mandamos un byte por simplicidad, pero es posible mandar múltiples bytes de información con mínimas modificaciones en el código. Entonces, si ustedes quisieran mandar más de un byte, simplemente deben insertar en esta parte todos los bytes que ustedes quieran mandar en la trama. Por último, tenemos el byte de checksum o de suma de comprobación, el cual se usa para verificar la integridad de los paquetes recibidos. Tenemos una fórmula para el cálculo del checksum, ¿sí? Y en este caso es la siguiente. El checksum va a ser igual al byte de dirección más el byte de datos. Entonces, para hallar el valor del checksum, simplemente hacemos una suma aritmética binaria del byte de dirección más el byte de datos y ese es el checksum. Típicamente el transmisor al enviar el paquete va a calcular este checksum sumando estos dos bytes y ese valor lo va a insertar acá. Es como un código de verificación para esta trama. En el otro lado de la comunicación, el receptor hará lo mismo, ¿sí? Agarrará el byte de dirección y datos y calculará su propio checksum, el cual luego lo compara con el checksum enviado en la trama. Si ambos coinciden, eso nos da un mayor grado de certeza de que los datos no se han corrompido. Pero si el checksum calculado por el receptor es diferente al checksum enviado por el transmisor, entonces de esa manera el receptor sabe que ha ocurrido alguna corrupción en los datos de envío, ¿sí? Eso podría significar, por ejemplo, que alguno de estos bits se ha volcado a causa del ruido electromagnético, en cuyo caso entonces el receptor sabe que esos datos no son confiables y por consiguiente va a desechar la trama. En caso de que ustedes envíen múltiples bytes de datos, entonces el cálculo del checksum debe incluirlos a todos. En este caso entonces el checksum será igual a la dirección más el byte 1 más el byte 2 más el byte 3, etcétera, sumando todos los bytes de datos que ustedes estén enviando. Ahora,
Fíjense que acá estamos usando un checksum de 8 bits. Tenemos un solo byte de checksum. Si esta suma les arroja un resultado cuyo número es un número mayor a 8 bits, entonces ustedes deben simplemente truncan el resultado. ¿Sí? Si después de realizar la suma les da un checksum de 13 bits, entonces ustedes deben truncar esos 13 bits a 8 bits y en este caso, los 5 bits que están de más, ustedes simplemente los desechan, ¿sí? Y así siempre vamos a obtener un checksum de 8 bits. Los algoritmos para la transmisión y recepción son muy simples. Si ustedes han entendido el formato de la trama que acabamos de explicar, no deberían tener ningún problema en entender cómo funciona la transmisión y la recepción de datos, lo cual va a estar mucho más claro una vez que ustedes descarguen el código y lo analicen con detalle. El código es muy simple y refleja básicamente toda la descripción que hemos hecho respecto a la conformación de las tramas. Entonces, fíjense que acá tenemos, por ejemplo, el código para el transmisor. No vamos a poder explicar todo el código, sin embargo, como les digo, ustedes pueden analizarlo con más calma por cuenta propia. Fíjense que lo único que hacemos es usar la función putByte para el envío serial y enviamos primeramente el byte de sincronía. Luego acá más abajo estamos enviando el byte de inicio. Luego enviamos el byte de la dirección del receptor. Luego enviamos el byte de datos. En este caso estamos enviando el puerto B, la lectura del puerto B como dato. Y por último enviamos el checksum, el byte de checksum, que simplemente consiste de la suma del byte de dirección más el byte de dato. En el lado del receptor el código también es relativamente simple. Fíjense que la librería de buffer circular que usamos en el receptor se va a encargar directamente de la recepción de los bytes por el puerto serial, así que básicamente nosotros no tenemos que preocuparnos de eso. Simplemente usamos la librería del buffer circular. Y entonces tenemos acá, fíjense, estamos usando las funciones provistas por la librería del buffer circular. Sería la available para verificar la cantidad de bytes recibidos en el buffer. Serial read para leer un solo byte del buffer. Y sí, básicamente son esas dos funciones las que usamos para leer esos bytes recibidos e ir desglosando la trama. El código está comentado en detalle, así que ustedes, si lo analizan con calma y leen los comentarios, estoy seguro que no van a tener ningún problema en entender cómo funciona el código.